Bueno, a todos y todas, el título de la tesis de nosotros es Sistema de monitoreo de temperatura, humedad y pH en un cultivo basado en Internet of Things mediante red Wi-Fi y 4G LTE. Los autores de la tesis son John Alexander Camacho Herrera, Dainel Fabiani Alvarado Ojeda y Jonathan Javier Manrique Londoño. El director de la tesis es el magíster Jaime Guillermo Barrero Pérez. Y la tesis se realizó en la Universidad Industrial de Santander en la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones E3T. La agenda de esta presentación es la siguiente. Primero hablaremos del estado del arte, luego de los objetivos, módulo implementado, resultados, observaciones, conclusiones y referencias. Uno de los principales puntos del estado del arte de esta tesis es el apagón de redes 2G en Colombia, el cual está establecido en el Plan TIC 2018-2022, el cual tiene por finalidad buscar mayor conectividad en las zonas rurales. Los dos principales enfoques de este plan han sido los siguientes en los últimos años: la subasta Mintic 2019 y el apagón de redes 2G. Todo esto con la finalidad de migración de redes móviles a cuarta generación. En unos casos usando el espectro de 2G y en el otro pues usando los espectros ganados en la subasta Mintic 2019. El concepto de Internet of Things es un concepto un poco ambiguo, pero la multinacional Oracle lo define de la siguiente manera: es una red de cosas conectadas a Internet en el cual involucran comunicaciones e intercambio de datos con un fin en específico, en este caso nuestra tesis. Y Oracle también tiene proyección el crecimiento del 220% desde el 2020 al 2025 en dispositivos IoT. Otro punto del estado del arte de esta tesis son los comandos AT, el cual un usuario intermediario da una instrucción blindada a partir de unos códigos a un modem. Existen 4 tipos de comandos AT: comandos de testeo, comandos de lectura, comandos de ajuste y comandos de ejecución. Aquí vemos un ejemplo de un comando de lectura aplicado a una SIM 7600 SA y usando el intermediario una SP32. Los objetivos de nuestro trabajo de investigación. Entonces, el objetivo general es implementar un sistema de monitoreo en un cultivo por medio de una red de sensores articulada o una sensórica y que permita la transmisión mediante la conexión y la transmisión de datos mediante una red Wi-Fi o 4G LTE. Esta decisión se toma de acuerdo a que son las tecnologías de transmisión de datos o de conexión más afines o comunes dentro del campo colombiano. Que sea un servicio que sea un dispositivo que permita establecer un servicio IoT, al mismo tiempo dar posibilidad al usuario de verificar variables medioambientales en tiempos programados. Objetivos específicos: lo primero es diseñar y construir la unidad sensor-transmisor para monitorear las variables seleccionadas, en este caso las variables transversales, que es pH, humedad y temperatura de un cultivo. Implementar el envío de la información adquirida de las variables medioambientales usando red Wi-Fi y 4G LTE. Diseñar las interfaces para computador o celular que permita el acceso y la consulta de la información a partir de la población interesada. Entonces, lo que apreciamos acá es el diagrama de bloques de nuestro módulo implementado, que compone 5 bloques o 5 esquemas principales. El primero, la electrónica, que compone del sensado y la adquisición de señal. En este caso hace referencia a toda la sensórica in situ y ex situ usada en el cultivo para la adquisición de las mediciones de las variables ambientales. La computación que corresponde al módulo en el cual nosotros realizamos el procesamiento y la interconexión a la tecnología en la cual vamos a enviar los datos. El tema de la comunicación, que es la tecnología o el canal usado, en este caso es la comunicación Wi-Fi y la conexión 4G LTE. Al mismo tiempo y paralelamente hacemos el llamado, la interconexión mediante comandos AT para enviar de una forma paralela a un usuario de menor complejidad y que quien es nuestro principal usuario, que es el campesino del promedio en las mediciones de las variables medioambientales mediante comandos AT, o sea, un mensaje de texto. Finalmente, hacemos nuestra unidad de almacenamiento y la interfaz GUI, que en este caso fue el diseño de una página web para la notificación al usuario final, y ya les había hablado del segundo mecanismo de notificación de la información, que es el mensaje de texto. El módulo implementado tiene un módulo central, que es un módulo SP32 con el módulo SIM 7600 SA, que fue el que usamos,
Este módulo es el que nos permite hacer la interconexión a las redes, ya sea 2G, 3G, 4G. Los pines a mencionar o a resaltar son el modem PWK, que es el pin 4, el pin de reset, el pin Power On, la comunicación IOC con sus dos pines, el SDA y el SSL, y los pines del modo recepción y transmisión de datos del módulo. La selección de variable, entonces nosotros hicimos la selección de variable eh, que fueran variables transversales, con el objetivo de que fuera un dispositivo que pudiera ser usado en cualquier tipo de cultivo en el país y piso térmico, y no basarnos en las condiciones o en las mediciones requeridas de un cultivo en específico. In situ hacemos la medición de temperatura, humedad y pH, y ex situ por medio del módulo de HT22 medimos paralelamente temperatura ambiente y humedades relativas. El módulo consta de una sensórica del módulo central, que es nuestra SP32, con el SIM 7600A, el módulo SEN 0161, que nos permite medir pH, el YL69, el DCB 1820, que nos permite medir humedad y temperaturas del suelo, y el DHT22, que nos permite medir temperaturas y humedades ambiente. El módulo implementado. De nosotros previamente a la implementación del módulo final, hicimos una práctica piloto con una SP32 que se compone o que tenía en ese momento el módulo SIM 800L, que es un módulo bastante comercial y conocido. Con él se hacía bastantes aplicaciones de conexión a redes 2G, 3G, también la 4G, pero básicamente su mayor uso era en aplicaciones de comunicación 2G y 3G, con redes 2G y 3G. Vemos los pines de interconexión de este módulo, y mediante el DHT22 hicimos un piloto de toma de datos de temperaturas ambientes y humedades relativas del ambiente, y la transmisión y la lectura de datos, perdón, mediante este módulo con el SIM 800L. Vemos los pines, pin 4, el modem PWK, el reset, la comunicación IOC, el pin Power On y los pines del modo de transmisión y recepción. Los resultados preliminares. A modo de resultados, se comenzaron haciendo pruebas preliminares al SIM 7600SA usando los códigos del repositorio de GitHub de la empresa LilyGo, que es la empresa que, vende tanto el módulo SP32 que se trabajó en la tesis, como los módulos de comunicaciones con el módulo SIM 7600SA en este caso. En este caso tienen dos códigos, el SIM 7600.ino y el ATDBus.ino. El primero se estableció conexión a internet y nos mostró en la shell de Arduino la conexión a internet, y no solo lo que se conectó a internet, sino la banda y la red y el tipo de red a la cual se conectó. Y el ATDB.ino nos permite mediante la shell de Arduino probar cualquier comando AT en el módulo. En este caso se probó el AT más CPSI, que es un comando de lectura, y en este comando nos mostró la conexión, se conectó a LTE a banda 4. Acá tenemos el esquemático del módulo final con la SP32 y sus respectivos sensores. El SEN 0161, el DC18B20, el DHT22 y el YL69 y su respectivo mapeo de pines. La solución implementada. Entonces, como criterio de diseño de nuestro módulo o nuestra solución, teníamos que fuera un servicio IoT. Teníamos claro que tenía que ser ajustados a la realidad del campo colombiano. Con ello es con la posibilidad de la transmisión de datos e interconexión a las redes o a las tecnologías que fueran accesibles a la realidad del campo colombiano de mayor uso. En este caso, la 4G LTE o la telefonía celular, y en el caso de algunas granjas y cultivos especializados, la posibilidad de conexión a Wi-Fi. Más adelante vamos a ver que nuestro módulo fue con un diseño robusto, en el cual con un pequeño cambio en la codificación, en la programación, podemos tener un módulo estándar que permite hacer la interconexión ya sea a las redes de telefonía o a las redes 2G, 3G y en este caso 4G.
que fuera de bajo costo. Entonces el módulo se diseñó con una sensórica con un precio altamente asequible y finalmente que el envío de datos fuera ajustado también a las realidades del campo colombiano para dos tipos de usuarios o de analistas de datos. El primero es el usuario principal, usuario que es el campesino, ¿sí? Para ello se envía mediante comandos AT la información de cada prueba o de cada monitoreo mediante un mensaje de texto, ya sea para el campesino, el dueño del cultivo, el agrónomo en campo, con estos promedios de mediciones de las variables y ya una interfaz, un diseño web, una guía, una aplicación guía en el cual podemos seguir paso a paso en el tiempo eh, la medición de cada una de las variables y su respectivo avance o en el tiempo de esta medición para ya efectos de términos académicos, de términos científicos del seguimiento del comportamiento del cultivo. Acá tenemos el módulo final implementado en Protoboard. En este caso se probó toda la sensórica y el SIN 7600 CCA junto con la SP32 que ejecuta ese módulo. En este caso hicimos pruebas en medios acuosos con la finalidad de saber el funcionamiento de los sensores. Para el envío de los datos vía Wi-Fi se usó el protocolo de Wi-Fi establecido para la SP32 mediante su librería Wi-Fi. Se empaquetaron los datos en el SP32, primero usando una APK y luego se insertaban las variables. La APK es como un token no identificador, el cual el código de recepción de datos de PHP en el hosting recibe ese paquete de datos que envía la SP, primero identificando su APK si coincide con la que está establecida en el hosting, y luego almacena las variables en una base de datos. Y en el código PHP de visualización de interfaz de usuario hace el llamado de las variables a la base de datos y las muestra gráficamente. En el caso de Red LTE, el empaquetamiento de los datos es exactamente el mismo en el caso de envío por Wi-Fi. Acá lo que cambia es el establecimiento del protocolo de comunicación para la conexión al hosting o servidor web. Y acá tenemos una particularidad teniendo en cuenta que usamos el SIN 7600 SA. Podemos escoger mediante el comando AT más CMMP, que es un comando de ajuste, podemos ajustar al tipo de red que queremos conectarnos. En este caso, pues ahí están las características a qué red se quiere conectar el usuario, si quiere que le quede conexión automática, el número 2, si quiere GSM el número 13, si quiere el WCDMA el número 14 y si quiere LTE el número 38. Y ahí abajo está la pequeña línea de código que establece ese criterio del comando AT mencionado anteriormente. Como ya lo ha mencionado anteriormente, nuestro módulo fue transversal o robusto, de acuerdo a la posibilidad, mediante un pequeño cambio en esta programación, tener cualquier posibilidad de ajustarlo a una red específica o de tener el modo automático, que es el interesante que nos permite ya en campo, in situ, dado la condición del campo colombiano, establecer conexión con cualquier tipo de red de telefonía que tengamos acceso. Los resultados, el envío de datos mediante el módulo final del Wi-Fi, el 4G LTE. La codificación o la programación tiene una estructura general. Lo primero es la definición de variables que me permiten sobre todo la medición o la toma, el almacenamiento de los datos de las mediciones de las variables medioambientales. En el voice setup definimos parámetros fijos, que son parámetros que reciben los datos ya almacenados de la medición, los parámetros fijos que nos permiten implementar los códigos para la interconexión o la conexión a la red a usar. Dentro del void loop hacemos lo que es los procesamientos o los ciclos repetitivos, que son variables acumuladoras de las mediciones de la cantidad. Hacemos la programación y los ciclos repetitivos para tomar una cantidad determinada o definida de muestras. Calculamos los promedios para en el caso del envío al reporte al usuario, el campesino, de estos promedios. Y finalmente se hacen los ciclos repetitivos de acuerdo al módulo de selección del tipo de conexión para la conexión a la red que deseamos.
Otra característica importante de un servicio IoT es el bajo consumo energético. Entonces nosotros también a nuestro módulo SIM 7600C le estudiamos su procesador y específicamente el bloque RTC que nos permite entrar en modo dormida o en modo dormir que nos permite un mayor ahorro energético del módulo. Este módulo RTC cuenta con un módulo PMU o un módulo de fase, unidad de fase y medición, el módulo ultra low power o de baja potencia y una memoria temporal que me almacena los datos antes de entrar al módulo Sleep. En el módulo Sleep se apagan los núcleos del procesador y el único funcional que por eso se registra un bajo consumo energético es el módulo RTC. Los datos se almacenan de manera temporal, como lo ha mencionado, en nuestra memoria. Para la medición del consumo, se realizó la medida usando una resistencia 1 ohm conectada en serie a una de las líneas de poder de un cable USB tipo C que va conectado a su vez a una SP32. Y la medición se realizó midiendo la caída de tensión en la resistencia 1 ohm mediante un osciloscopio. Y como la resistencia es de 1 ohm, pues la relación de voltaje con corriente es 1, ya basándonos en la ley de Ohm, que voltaje es igual a corriente por resistencia. Para el caso de la SIM 7600 SA se usó el código SIM 7600.ino arrancándolo en la SP32 que se usó para medir los comportamientos de corriente, y mediante una ventana de tiempo en el osciloscopio se midieron los picos que se obtuvieron y se tomó el pico máximo. En este caso el pico máximo de tensión fue 608 milivolts, pero teniendo en cuenta la relación voltaje corriente de 1, teniendo en cuenta la resistencia de 1 ohm que se realizó la medida de la caída de tensión, se obtuvo un consumo de 608 miliamperes. Para el caso de la medición del SP32 en modo despierto y en modo sleep, se realizó la medición en una ventana de tiempo comparando las caídas de tensión tanto en modo despierto como en modo sleep. La caída de tensión en modo despierto fue de 28 milivolts, pero convertidos a corriente fue de 28 miliamperes. Y la caída en el modo sleep fue de 4.4 milivolts, pero convertido a corriente 4.4 miliamperes. Esto nos representa una reducción significativa de aproximadamente el 87% del consumo, lo cual es fundamental ya que nos permite ahorrar una cantidad significativa de energía con solo hacer medidas en intervalos breves de tiempo, y del resto manteniendo la SP32 en modo sleep. Apreciamos los resultados obtenidos. La primera es un pantallazo donde se evidencian los datos recibidos y almacenados en nuestra base de datos. Se usó un hosting que tiene una capacidad de 25 GB y una capacidad alrededor de 25 bases de datos. También vemos la visualización mediante mensaje de texto al usuario, el campesino o el agrónomo o el ingeniero en situ, de los promedios de las mediciones de las variables ambientales mediante mensaje de texto, y ya nuestra interfaz GUI de usuario, en donde hacemos el seguimiento en manera de una línea temporal de las mediciones de cada una de las respectivas variables. También podemos apreciar el diseño de nuestra PCB, en el cual agrupamos nuestro módulo en nuestra SP32 con el SIM 7600 SA, la respectiva sensórica y la apariencia de nuestro módulo, junto con la notificación mediante mensajes de texto de las mediciones. En cuanto a los costos de la instrumentación y el módulo como tal, se resalta que lo más costoso fue el módulo SP32 con su ranura PCI Express y el módulo SIM 7600 SA, que se compró todo empaquetado y costó aproximadamente 250,000 pesos. Y el sensor más costoso fue el Sensor 161, que costó 115,000 pesos. El resto de sensórica fue relativamente económica y el costo total de todo el proceso fue de 462,200 pesos. Observaciones. En el módulo se usaron sensores de bajo costo, pero esto trae en contra que la sensórica no presente la precisión deseada. Para tener un módulo más robusto en este sentido se recomienda usar sensores con mayor precisión, pero esto
se debe dejar claro que representa un costo adicional al módulo final, pero te tiene por ventaja tener mediciones más fiables. El módulo CIEM 7600 SA, según la librería Tiny GSM, no es compatible con certificación SSL, que es la certificación de seguridad usada en las páginas web. Para futuras implementaciones se recomienda aumentar la seguridad de conexión y del proceso usando otras técnicas para así dar mayor integridad a la transmisión y almacenamiento de los datos en la base de datos. Se propone como acción mejora del proyecto para futuras iniciativas mejorar el diseño del servidor, configuraciones de seguridad web, login de usuario para acceso y manejo de datos en torno a la articulación de nuestro servidor y diseño web donde mostremos los resultados, así como la articulación de un mayor número de datos, consulta de datos previos o consulta por sensores, pero eso representaría un servidor y un diseño web más robusto. Como acciones de mejora al futuro del mismo módulo, se debe abordar la posibilidad de estudiar la fuente de alimentación del módulo. Se recomienda usar paneles solares, el cual en el mercado ya hay paneles solares de un tamaño pequeño, el cual nos entrega la tensión y la corriente suficientes para el trabajo del módulo y así no estar dependiendo del estado de la power bank. Como conclusiones tenemos, el módulo IoT planteado permite una mayor flexibilidad a la hora de configurar los parámetros directamente involucrados en la transmisión y muestra de datos, puesto que esto se almacena en un servidor web configurado especialmente para este módulo. En el mercado hay soluciones IoT con redes propietarias de diferentes empresas, por ejemplo, de ellos son Sigfox y LoRa, pero estas no tienen la misma flexibilidad que usar un servidor web configurado de manera específica para todos los requerimientos del módulo. Además, al enviar datos a un servidor web, permite usar redes Wi-Fi y 4G, LTE y redes móviles comunes, dando mayor flexibilidad para la transmisión de datos. Este módulo tiene por ventaja lograr una comunicación a nivel de red móvil cualquiera, con cualquiera de las tecnologías presentes hasta la fecha, con solo cambiar un número, un código en la programación Arduino. La ventaja de poder funcionar en red 4G LTE es una mejora sustancial en la respuesta de conexión entre la ESP32 y el servidor web con respecto a los módulos IoT con conexión a red GSM. El módulo diseñado y su forma de comunicación para el envío de datos es totalmente transversal y posibilita la implementación de mejoras a futuro a mediano plazo en torno a la instrumentación usada para la adquisición de datos de variables y la respectiva calibración de su sensórica. Aquí apreciamos nuestras referencias y pues agradecemos la atención prestada a nuestro trabajo. Por mi parte, muchas gracias por la atención prestada a lo largo de la exposición de esta tesis. Espero que haya sido de utilidad esta información y que esperemos que sea de parte de esta sea y que a partir pilar de fundamental esta tesis de grado para sirva futuras de tesis de referencia para trabajo de futuros grado. trabajos de grado